Evil Eye perdió toda emoción cuando le preguntaron si era capaz de asesinar al rey hechicero, y es que ella había investigado a profundidad la tragedia de las planicies de Katse. Los testimonios llegaban a parecer más una broma o el fruto de una ilusión por lo absurdo del poder de ese ser. Las muertes se contaban en las decenas de miles. De las 260,000 personas que participaron en la guerra, 180,000 perdieron la vida. Y de los sobrevivientes, la enorme mayoría no logró superar el trauma y les ha sido imposible tener una vida normal. En pocas palabras, no podía vencer al rey hechicero, aunque quizá podría idear algo para lidiar con las bestias oscuras que invocó en las planicies. Aunque no las había visto en persona, era probable. Su esperanza era que el rey hechicero se viera envuelto en una pelea con el señor demonio Yaldabaoth. Si se aniquilaban mutuamente, o solo uno moría y el otro quedaba debilitado, era el mejor resultado. O si Momon lo mataba. Pero ¿quién era más fuerte, Momon o el rey hechicero?, preguntó Climb. Evil Eye respondió que, aunque pensaba que Momon era más fuerte, la verdad es que ellos dos estaban tan lejos que el resultado o el alcance de su fuerza era algo que simplemente no podían imaginar, y que Momon estuviera sirviendo al rey hechicero era motivo suficiente para que nadie se atreviera a hacerle frente. Al poco tiempo llegaron al Palacio Real, donde Renner y Climb se despidieron para ser recibidos por el segundo príncipe, Zanak. El paradero del primer príncipe, Barbo, seguía siendo un misterio y por lo tanto Zanak era el virtual heredero al trono. La diferencia de estatus entre ellos hubiera hecho imposible que se reunieran, pero Zanak tenía algo que proponerle a Renner. Aunque ella había tenido comportamientos excéntricos como el haber adoptado a Climb al encontrarlo huérfano, y que este mismo huérfano fuera ahora su caballero personal, era algo que no podían entender al principio, pero después de la invasión de Yaldabaoth se dio cuenta del significado de sus acciones. Para empezar, los guerreros más fuertes que Climb se podían contar con los dedos. No había muchos soldados más hábiles, seguido de que este caballero tenía relación con Brain Unglaus, el ahora mejor peleador del reino, dado que el capitán guerrero perdió la vida. Y también con Lacus, la aventurera de la Rosa Azul, cuyo equipo era de rango adamantita. Siendo así, Renner tenía a su alcance a la más poderosa fuerza bélica del reino. Zanak aún temía que su hermano estuviera vivo, ya sea ocultándose o como prisionero, y el apoyo de los nobles no era seguro. El principal benefactor que tenía, el marqués Revan, se había retirado a su dominio después de la guerra, ya que el daño que recibieron al perder una cantidad tan grande de hombres iba a hacer mella en la economía y por supuesto en la vida de los habitantes, y también porque su equipo de antiguos aventureros de Oricalco y su estratega murieron. Ahora Zanak buscaba la manera de alcanzar una relación amistosa, si no al menos neutral, frente al rey hechicero. No quería regalarle algo, ya que los demás países lo verían como una señal de vasallaje, pero hacerse su enemigo era mucho peor. Ni siquiera sabían qué tan fuertes eran sus soldados, pero por sí solo era bien sabido que podía destruir un país si así lo quisiera. Debía ser inteligente y ver la manera en la cual mantener seguro al reino y al mismo tiempo no perder el apoyo de los nobles. La muerte de Gazef hizo caer al rey Ramposa III en un estado de depresión y angustia, que los nobles tomaron a pecho y se alegraban de que ese hombre que causó su ruina estaba pagando por ello. Pero eso no los iba a apaciguar para siempre, era necesario tomar cartas en el asunto. Zanak se acercó a su hermana y ella, notando su presencia, se dio vuelta para ser la primera en saludar. Esto para proteger la dignidad de su hermano y hacer evidente la diferencia de estatus. Lo saludó formalmente y después de que todos vieran esta muestra de educación y respeto, comenzaron a caminar juntos. El tema que quería consultar con ella era la llegada de un emisario del rey hechicero y qué tipo de tributo debían entregarle para procurar una buena relación. La respuesta de Renner fue casi instantánea. Creo que deberías darle el doble de lo que estás pensando. La mitad es una muestra de agradecimiento y la otra mitad es en efecto una señal de vasallaje en la superficie, pero también demuestra que tienen los recursos y las riquezas para poder simplemente entregar tal cantidad. Así que se colocarían como una nación que aún puede mantenerse por sí misma mientras le muestran respeto al rey hechicero. El hecho de que Renner resolviera el problema de Zanak tan rápido era algo que le daba un poco de miedo. Su estatus era lo único que la frenaba de alcanzar una posición superior.
pero con sus subordinados y sus contactos era complicado que alguien intentara hacerle daño. Aún así, Zanak la enviaría lejos. Una vez asumiera el poder, las tierras de la frontera del reino le serían concedidas para que se mudara allá, lejos de todo conflicto, y como aliciente, ella podía adoptar a cuantos huérfanos como quisiera y tratarlos como sus propios hijos, tal como adoptó a Climb. No sabía por qué tenía esta fijación, ya que Climb no era nadie especial, ni poderoso, pero también sabía que su hermana tenía algunas aficiones extrañas. Después de eso, el rey los mandó llamar a través de un soldado de la banda de Gazef que logró sobrevivir y ahora gozaba de una buena posición en el castillo. Ambos atenderían al llamado. Zanak primero y Renner, después de cambiar sus ropas, atendería también. El tema para conversar era la llegada del grupo de diplomáticos del reino hechicero. Ellos llegaron al 7º día después del aviso de su visita. Zanak vestía su armadura como atuendo formal, aunque no era un guerrero. Su llegada se dio en un día completamente despejado, algo imposible dado que todos los días anteriores fueron nublados y anunciando la lluvia. Sin duda, que el cielo estuviera despejado era obra de ellos. Aunque no conocía de ninguna magia capaz de controlar el clima, probablemente el rey hechicero pudiera hacer algo así con relativa facilidad. La gente de Zanak no era hábil con la magia. Ahora tenían el problema de no contar con el Marqués Revan, que tenía un amplio conocimiento acumulado por los aventureros en el manuscrito del Tigre, el cual hablaba de monstruos, objetos mágicos, hechizos, etc. Zanak se lamentó de no contar con un hombre como Revan, ni con ningún aventurero retirado u otro noble sabio que pudiera apoyarle en esos temas. Ahí fue cuando le avisaron de la llegada de los enviados del reino hechicero. La orden era tratarlos como dignatarios extranjeros. Los tratarían con el mayor respeto posible y cualquier ofensa sería castigada con una ejecución. La vanguardia era un caballero de armadura negra montado en un unicornio de ojos rojos, también de color negro. Por supuesto, no era humano. Se podía sentir un aura de peligro emanar de él. El caballero se presentó como uno de los enviados del rey hechicero Ainz Olgón, y el príncipe respondió con lo propio: soy el segundo príncipe del reino de Riestais, Zanak Berlion y Ganarail Beisef. Por orden de su majestad les guiaré al palacio real. El caballero, cuya voz se escuchaba como un instrumento podrido y apenas inteligible, pidió disculpas al no poseer un apellido, y por lo tanto solicitó que se le dirigieran con el nombre de su especie, un Cavalier de la Muerte. Zanak pidió conocer al líder de los emisarios enviados, ya que sería el encargado de todas sus actividades durante la visita. Y el Cavalier transmitió el mensaje. Zanak tenía una resolución fuerte, donde incluso había decidido no esperar que los enviados del rey hechicero tuvieran siquiera una forma humana. Nada de lo que vieran debía sorprenderles, ya que se podría tomar como una ofensa. De la formación de sus visitantes, el mensaje viajó en lo que parecía ser un grupo de 5 carruajes en total, cada uno jalado por monstruos con la forma de caballos, pero que irradiaban un aire de mal agüero. Un caballero volvió a donde Zanak para decirle que la segunda mano del rey hechicero, la señora Albedo, se encontraría con él en breve. Zanak se preparó para lo que fuera a bajar de ese carruaje. Cuál horrible fuera esa criatura o monstruo, no iba a avergonzar a su reino ni a él mismo como el próximo rey de Riestais. Lo que bajó del carruaje fue, sin embargo, hermoso más allá de toda imaginación humana. Zanak pensaba que no había manera de que en el mundo hubiera mujer más hermosa que su hermana Renner, pero ahora se había dado cuenta de su error. La belleza de Albedo era hechizante y oscura. No tuvo remedio más que arrodillarse. La bella voz de Albedo no tardó en pedirle que se enderezara. Podía ver en su cintura lo que parecían ser alas, y a sus costados cuervos posándose en sus hombros. No sabía si eran objetos mágicos, o si esta era en realidad una criatura heteromórfica, un monstruo con forma humana. Pero cualquiera que fuera el caso, era hermosa, y era la representante del rey hechicero. Lo primero que le llamó la atención fue que se presentó como Albedo, y nada más. En la nobleza era común tener hasta 3 nombres, y si tenían un rango muy alto, incluso 4. Además de que en la realeza, si incluías el título, daban un total de 5. Albedo sonaba demasiado simple,
pero pensar que ellos se regían por sus mismas costumbres era un error que no debía cometer, ya que muchos nobles habían muerto y los que quedaban eran en gran parte los reemplazos de los que murieron en la guerra, terceros o cuartos hijos, que de otra forma hubieran seguido ocupando la sombra de sus familias. Le preocupaba que en una reunión de la nobleza, como una audiencia o un baile, estas personas con tan poca preparación pudieran mantener una conversación con ella, ya que una ofensa podría resultar en su ruina. Así que se atrevió a preguntar sobre la etiqueta adecuada para referirse a ella. Sencillamente preguntó: ¿cómo debería dirigirme a usted, mi señora Albedo? Ella respondió de una manera un tanto críptica, porque era imposible que en el reino supieran la estructura de gobierno del reino hechicero, pero habría de disimular lo mejor posible y actuar acorde a ello. Albedo dijo ser la supervisora de los guardianes de piso y de área dentro del reino hechicero. En efecto, era la segunda al mando de todos los asuntos de su señor Ainz. Y aunque Sanak estaba perdido en todo lo referente a los pisos, pudo entender que para que ella llamara al rey hechicero por su primer nombre, tenían una relación muy cercana. Acto seguido, y dado que el rey Ramposa III era un hombre de edad avanzada y su salud era delicada, le guiaría hasta donde se encontraba él para continuar con los asuntos diplomáticos que debían atender. Se disculpó por no haber tocado las campanas a su llegada, pero dadas las circunstancias era problemático el hecho de que la gente común supiera que había un emisario del rey hechicero en su palacio real. A Albedo no le molestaba tal cosa, pero a cambio preguntaría un par de temas por su cuenta. Primero, su itinerario. El primer evento sería una cena con la familia real. Al día siguiente, un espectáculo de danza y un gran banquete por la noche. Al tercer día, un concierto con la orquesta del palacio y por último, toda la charla referente a sus asuntos diplomáticos. Por lo demás, tendría permitido moverse libremente con la escolta adecuada, aunque no necesitaran protección, ya que cada uno de los Cavalier de la Muerte era al menos igual de fuerte que Gazef Stronov, de acuerdo a Sanak, pero los guardias del reino servirían más como observadores, para vigilar las acciones de sus visitantes y como mediadores si algún miembro de la población general fuera a hacer algo que llegara a ofenderles. Dicho esto, se prepararon cada quien por su cuenta para continuar con las actividades de la visita. Es ahora que comienza la participación de un noble en particular, Philip, quien en los últimos meses había dado un vuelco completo a su suerte, siendo que este estatus de noble era algo que recién había comenzado a ejercer. Philip era el tercer hijo de una familia noble y como tal no tenía los mismos privilegios que los primeros hijos, quienes se volvían cabezas de familia con el tiempo, y dado que su familia no era tampoco especialmente adinerada, su título nobiliario era más bien de bajo rango. Aún así contaba con lo mínimo para poder hacer una aparición en los banquetes de la nobleza. La suerte de Philip cambió con dos sucesos en particular. El segundo hijo de la familia cayó enfermo, y no queriendo dilapidar dinero en su recuperación, la enfermedad lo dejó completamente inválido, colocando a Philip como el reemplazo de su hermano mayor. Y aunque este ya estaba en edad de tomar el patrimonio familiar, los sucesos inevitables que habrían de llegar le llevaron a perder la vida en el campo de batalla, durante la guerra con el Imperio. Este fue el segundo suceso que convirtió a Philip en el primer heredero de su familia. Él pensaba de sí mismo como un innovador, alguien con muchas ideas que habría de atraer la prosperidad a su dominio y catapultarse a la cima de la nobleza. Pensaba también que su padre tenía un muy mal gusto o criterio al haber escogido a su hermano mayor para empezar, pero ahora solo podía demostrarlo. Con el control de su dominio tenía que establecer las condiciones para ese desarrollo, comenzando por la adquisición de relaciones comerciales estables y confidenciales que le permitieran poner en uso sus ideas sin que éstas fueran robadas por otros dominios. Para eso ya contaba con contactos en la capital real, y justo cuando Philip estaba imaginando las grandes riquezas y fama que tenía por delante, una fuerte voz anunció la llegada de los emisarios del rey hechicero, la gran señora Albedo, mano derecha de su majestad el rey hechicero, y cuya posición como supervisora de los guardianes de piso era el equivalente a la de primer ministro. Les honraría con su compañía esta noche. La mujer que apareció era lo más parecido a una diosa que cualquier hombre hubiera visto, con rasgos perfectos, más que los de cualquier plebeya.
más que los de la mejor trabajadora de los burdeles de la capital, y más incluso que la princesa Renner. Sus ropas no se quedaban atrás en belleza, su vestido de platino con ornamentos dorados y cubierta de plumas hermosas en la parte inferior hacía parecer que todo su alrededor estuviera brillando. Ramposa III, el rey, se puso de pie para darle la bienvenida y después indicar a todos los presentes que, además de mostrarle el mayor respeto a su invitada, procuraran divertirse y hacerla sentir bienvenida. Albedo le agradeció. Philip comenzó a hacerse ilusiones de quedarse con esa bella mujer, aunque pareciera inalcanzable ahora. Si su feudo se volvía más rico, era cuestión de tiempo para que otros nobles le presentaran a sus hijas, al punto donde era normal que un noble de alto nivel tuviera 3 o 4 concubinas. En el mejor de los casos podía hacerse no solo de Albedo, sino también de Renner, y motivado por un deseo ferviente en sus pantalones y una confianza que se fundamentaba solo en sus propios deseos para el futuro, decidió actuar acorde a ello. Se dio cuenta de que Albedo estaba sola y que ninguno de los otros nobles intentaba hablarle, y pensó que era imposible que nadie más haya pensado en la posibilidad de acercarse a ella, así como también pensó que no debía dejar pasar la oportunidad de ser el primero. Para entonces recordó las palabras de una dama que le había preguntado: ¿por qué no formas tu propia facción? Y con eso en mente dejó la copa de vino que llevaba en la mano y caminó hasta Albedo. «Mi señora Albedo, ¿le importa si la interrumpo?». Ella respondió cortésmente, después de que se presentara como Philip, y ella simplemente le dijo que era un placer conocerlo, a lo que Philip respondió que nada podría deleitarle más que conocerla a ella. Los nobles le sondaban con asombro y Philip no cabía en sí mismo de alegría cuando notó que todos los ojos se ponían encima suyo. La adrenalina, la emoción y la gran apuesta que significaba hablar con este espléndido dignatario le hicieron atreverse aún más y pedir a Albedo que aceptara su invitación a un baile que se celebraría en un par de días. «Idiota», fue el comentario que recibió de su padre, quien había trabajado mucho para que Philip recibiera la invitación al Palacio Real en primer lugar. Su único trabajo era presentarse y tratar de ganar algo de simpatía de otros nobles mejor acomodados, no hacer lo que le diera la gana. Philip pensaba en sus tierras y cómo levantar a su casa. Forjando relaciones con el reino hechicero era una forma de hacerlo, pero también era una traición al reino y a su familia, amistarse con quienes asesinaron a su hermano. Dado que sus tierras estaban entre la capital real y el reino hechicero, si fueran a marchar a la guerra de nuevo, inevitablemente serían afectados, y Philip pensaba que no importaba lo que pasara si los resultados eran buenos para ellos. Pero para su padre, Philip era un niño y aún estaba olvidando algo importante. En su dominio no se producía nada único ni raro. No tenían nada que exportar y al mismo tiempo no producían todo lo que necesitaban. Si los demás nobles sabían que ellos estaban trabajando con el reino hechicero, nadie querría ayudarlos ni comerciar con ellos. En ese caso les esperaba un tiempo de pobreza como nunca antes. Philip no pensó en eso antes, y esto fue porque pensaba en apoyarse completamente del reino hechicero. Si tenían su apoyo podrían salir adelante. Pero el reino hechicero no tenía ningún motivo para ayudarlos, porque en efecto solo eran un pequeño dominio sin nada de valor, aunque por eso mismo él creía que serían ayudados. Este nuevo rey llegó al poder gracias a una masacre y se asentó en el antiguo Irrantel. Si quería demostrar sus aptitudes como gobernante y no ser simplemente un tirano, era normal que hiciera algunos actos por compasión para ganar la simpatía de los vecinos de su reino. Además que si dicho pueblo tenía muchas necesidades, podría ser el pretexto perfecto para declarar la guerra al reino y así liberar a dicho pueblo de la opresión. Entonces sí que era posible ganar su favor. Creía que su honor como noble no valía nada si la otra opción era ser aniquilados, así que no importaba si habían asesinado a su hermano o a miles de personas, o si fuera por espada o por un hechizo. El rey era poderoso y él quería prosperidad. Sus propias fantasías lo llevaron a pensar que todos, incluso el mismo rey hechicero, no eran más que peones en el gran tablero de ajedrez donde él estaba jugando. Su padre le preguntó si había agradecido al conde que les consiguió la invitación al banquete, y aunque no lo había hecho, le mintió para que no se agitara aún más. Había otro problema.
Philip invitó a Albedo a un baile organizado por su familia, pero su familia no poseía ninguna propiedad que pudiera albergar ese tipo de baile. Les aseguró que eso ya estaba cubierto, ya que cierto benefactor le había apoyado a rentar un lugar apropiado. Su padre preguntó si había sido el conde, pero no era así. Era una señora de la capital. En realidad había sido un préstamo de una de sus propiedades y sería completamente gratis, por extraño que sonara. Dicha señora solo había expresado que tenía grandes expectativas sobre él, con la posibilidad de que hubiera sido engañado, pero tal pensamiento era un insulto para Philip. La principal disyuntiva entre ellos era que mientras Philip confiaba en su propio criterio y el de su benefactor, su padre seguía empecinado en incluir al conde y obtener su aprobación para cualquier acción que se fuera a realizar en el nombre de la familia. De acuerdo a la señora, no tendría reparo en apoyar a Philip siempre y cuando sus propios invitados también pudieran mantenerse cerca y tener contacto con otros miembros de la nobleza para beneficio de sus propios negocios, de tal forma que no era gratis, era una relación comercial que le beneficiaba. El nombre de la dama era Ylma Signaeus, y ni el mayordomo ni su padre habían oído hablar de ella antes, y aunque ninguno de los dos quedó del todo satisfecho, acordaron ceder un poco en sus opiniones, donde Philip le preguntaría a Hilda si podría involucrar al conde en la organización para evitar cualquier malentendido. El siguiente paso sería enviar la invitación formal a la señorita Albedo. Llegado el día del evento, los invitados no se comportaron como él esperaba. Dado que toda la fiesta tenía el objetivo de elevar el estatus de su familia, lo que vio era que en realidad todos habían asistido con la finalidad de saludar a la señora Hilda, y solo cuando ella mencionaba su nombre era que se acercaban a saludarlo. Bueno, como su benefactora tenía que soportarlo. Ya entrada la noche, y si él lograba acercarse más al emisario del rey hechicero, no tendrían más remedio que reconocerlo por su audacia. Como muchos de los nobles actuales eran terceros y cuartos hijos, en realidad parecían una banda de idiotas que carecían de liderazgo. De alguna forma también podría aprovechar la oportunidad para colocarse como el líder de esta generación de nobles marginados. Ylma se acercó a saludarlo. Ella no era mucho más que un saco de huesos, pero seguía siendo su benefactora. Intercambiaron palabras y de ellas resaltó la decepción de Philip, ya que los invitados parecían ser muy poco excepcionales. Si el objetivo era ganar prestigio, ellos no eran los indicados para eso. Y retomando su idea anterior, parece que el plan de Ylma era que, dado que esos nobles no eran brillantes, era que podían ser convencidos para aliarse con Philip con mayor facilidad, y si no crecían en prestigio, al menos lo harían en número y eventualmente su prosperidad llegaría. Philip aprovechó para preguntarle por su condición física, ya que no parecía ser buena y le preocupaba que muriera antes de que pudiera apoyarlo debidamente, y con el comentario le causó malestar a Ylma, que disimuló lo mejor que pudo para entonces guiar a Philip a comenzar su presentación y poder dar a entender quién era la persona más poderosa de los presentes como organizador y la valía de aliarse con él. Para eso, su mejor herramienta sería la presencia de Albedo, por lo que se dirigió a la habitación donde ella ya se encontraba. Llevaba un vestido negro azabache, con los hombros descubiertos y un collar de piedras preciosas unidas entre sí, completamente hermosa. Philip la escoltó hasta el salón de baile, mencionándole que muchos nobles se habían reunido solo con la intención de admirarla. Albedo agradeció el comentario dejándose llevar, mientras le preguntó si se encontraba casada, a lo que Albedo mostró una expresión atónita, diciéndole que lamentablemente no contaba con ese tipo de compañero y seguía soltera. Cuando estaban por abrir la puerta, Philip puso su mano sobre el hombro de Albedo y pudo escuchar brevemente un crujir de dientes. Pero al mirar a Albedo, ella seguía como si nada. Ahora era el momento de pensar realmente cuáles serían los frutos de esta reunión. Con un lugar de primera, sirvientes, comida y lujos de la mejor calidad, con la presencia de la emisaria del rey hechicero, demostrando una influencia incomparable en los últimos meses que siguieron a la tragedia de las planicies de Catse. No había manera de que estos nobles no reconocieran a Philip, aunque para Ylma eran nobles de segunda. De cualquier manera podía obtener algunos beneficios de ellos. En realidad, el verdadero trabajo de Ylma apenas estaba por comenzar, y por muy difícil que fuera, tenía que cumplir a la perfección las expectativas de quien fungía como su jefe en ese instante.
Sí, su jefe era alguien aterrador, y el solo pensamiento de hacerle enojar le revolvía el estómago. Era una cuestión de vida o muerte. Ilma, de los 8 dedos, que había dado órdenes de asesinato más veces de las que podía recordar, estaba trabajando para un monstruo cuyas órdenes hacían parecer esas antiguas prácticas como un juego de niños. Ilma escuchó que la llamaban, y no era otro que la persona más estúpida de todo el salón, Philip. Este le comentó que Albedo se encontraba cansada y quería ir a un lugar privado, y que lo mejor sería que ella misma le acompañara, y aunque Philip insistió un poco en también acompañarle, Ilma le convenció de que sería inapropiado. Este hombre, imbécil entre imbéciles, no sospechaba nada de lo que estaba pasando. No poseía ni la inteligencia ni la etiqueta de un noble de verdad, y sus acciones no hacían más que revelar su incompetencia, hasta el atrevimiento de preguntar a Ilma qué habría de hacer para lograr convertir a Albedo en su esposa. Esta pregunta hizo que Ilma perdiera su papel por completo, incrédula, preguntándole solo si en verdad había dicho algo así. No podía creer que fuera tan estúpido. Albedo era el equivalente al primer ministro, es decir, una duquesa, y tan solo escuchar a un noble de tan poca monta como él decir esa clase de palabras era suficiente para considerarlo una terrible ofensa. Además, Philip añadió que no sería el mismo caso que con el reino, ya que las tierras del rey hechicero eran pequeñas, y nuevamente se le escapaba una ofensa terrible. Si bien no poseían muchas tierras, su poder militar era abrumadoramente superior. No importaba la riqueza, la extensión, la cultura o cualquier otra cosa. En las relaciones internacionales, aquel con el mejor ejército siempre estaba en una condición ventajosa, sin excepción. Si este hombre no podía entender al menos eso, entonces era un estúpido sin comparación. Al final logró razonar con él y hacer que se marchara a continuar con la fiesta, para ella acompañar a Albedo a otra habitación. Cuando se retiraron, Ilma vio como Albedo se limpiaba el hombro con un pañuelo, mientras mencionaba lo desagradable que había sido todo. Un hombre desagradable se atrevió a tocar su cuerpo, el cual solo había una persona en todo el mundo con derecho de hacerlo. Un pedazo de basura descerebrada se atrevió a tocar su hombro, y nerviosa, Ilma le dijo: «¿Puedo saber cómo se siente mi señora Albedo?». La orden de Albedo fue sencilla: deshazte de esa criatura y prepara a algún hombre más para respaldar. Ilma habría de obedecer sin dilación, pero luego de meditarlo un poco, y aunque ese hombre solo se merecía el infierno, Albedo decidió finalmente dejarlo con vida, ya que los nobles, en efecto, ahora habían puesto su interés en él. Sería un desperdicio simplemente desecharlo. Era un tonto que creía ser único y especial, pero pronto Albedo podría destrozarlo y esparcirlo por el suelo por el crimen que cometió contra su cuerpo. Sobre los disparates y fantasías de Philip, Ilma prefirió no decir nada, ya que la furia de Albedo sería inimaginable. Ilma la llevó a la habitación, donde le esperaban los demás miembros de los 8 dedos, que ahora le pertenecían por completo a Albedo. Si el video te gustó, por favor, regálame tu like y tu suscripción al canal, activa la campanita para saber cuando publico nuevo contenido, o regálame un comentario para el algoritmo. Si deseas apoyar aún más, únete al canal en el rango de Señor Demonio. También te invito a nuestra comunidad en Discord, Federación Jura Tempest, y a mantenernos en contacto a través de mis redes sociales. Todos los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.